RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida hasta ahora al doctor Javier Zúñiga Quevedo, el director ejecutivo de Asesoría y Negocios Financieros ASFINSA y analista en temas económicos. Doctor Zúñiga, qué gusto saludarlo. Como siempre, es un gusto conversar con usted, muy amable. Igualmente, José, muchas gracias por la invitación. Me ha sido un honor, es un honor estar contigo. ¿Cómo está mirando el panorama económico en medio de esta emergencia por estos eventos naturales, lluvias, desastres, deslizamiento de huaicos, pero también esto se suma a la crisis política ya una constante en los últimos 3, 4 años en el país, ¿no? Y según la data del Ministerio de Economía y Finanzas, un desastre de la magnitud del fenómeno del Niño Costero, tal como ocurrió en el año 2017, implicaría enormes pérdidas, calculan ellos los 18.000 millones de soles, ¿no? Pero podría también presentarse un impacto en 1 o 2% porcentuales del Producto Bruto Interno. ¿Cómo está analizando usted la situación, doctor? Bueno, la situación climatológica generada primero por el ciclón Yaku, ¿no? Da una cifra inicial de una pérdida de alrededor de 13.000 millones de soles. Luego se presupone una cifra de alrededor de 18.000 millones de soles. Como tú bien dices, una afectación del 1-2% del Producto Bruto Interno. Yo creería que la cifra podría ser mayor porque todavía no se ha calculado las pérdidas de la gran cantidad de empresas agroindustriales que están en la zona norte, hablo desde el Departamento de la Libertad hasta Tumbes, empresas agroindustriales que yo creo que entre ellas exportan alrededor de unos 7.000 millones de dólares. Lógicamente, este ciclón o estos cambios climatológicos han afectado, ¿no?, las zonas agrícolas, han afectado, ¿no?, las plantaciones de frutales que tienen años, ¿no?, para poder llegar a una situación de adultez, y eso determinaría que yo creería que la cifra de 18.000 millones de soles podría doblarse o triplicarse por efecto del no cumplimiento de las empresas agroindustriales en relación a los contratos que tienen con el exterior. La cifra que usted menciona en realidad ya empiezan a establecer que tenemos que tener una atención mayor en el tema económico, ¿no? La gran pregunta que uno se hace, doctor Zúñiga, es, ¿hay recursos para atender esta emergencia en el país? En este momento lo hay, ¿no? Y lo hay porque los gobiernos regionales no utilizan la totalidad de los recursos presupuestados y regresan a las fuentes del Tesoro Público. Por otro lado, también los excedentes del sector minero, ¿no?, y de los sectores de exportación que permiten tener una importante cantidad de recursos. Finalmente, hay 74.000 millones de dólares que pueden ser usados únicamente cuando hay una guerra, un cataclismo, un cambio climatológico como es el actual, que está en manos del Banco Central de Reserva y es lo último que debería utilizarse en una circunstancia. Por lo tanto, recursos hay, es por eso que ha salido el ministro de Economía a ofrecer 500 soles a cada una de las familias afectadas y después a que se apruebe un crédito suplementario de 8.000 millones de soles y también activar lo que se denomina el seguro agrario. Nos agarra en un buen momento. Lo que da pena es que en el 2018, cuando hubo el último fenómeno del Niño, se asignó 25.000 millones de soles, ¿no?, a esta institución de reconstrucción con cambios y ha gastado alrededor de 21.000 millones de soles y pareciera que no ha sido fundamentalmente para la dirección de los diques, no para que los huaicos no tuvieran la afectación directa que han tenido actualmente.
Y aquí tenemos un problema bastante serio, usted lo acaba de señalar hace unos instantes, ¿no? En el momento se establecen algunas cifras preliminares, 18.000 millones, pero usted también señala que hay compromisos que muchas empresas no van a poder atender. ¿Qué sectores van a ser los más afectados? ¿El sector agroexportador? ¿Qué otros sectores van a ser afectados en medio de esta crisis que ya engloba gran parte del territorio nacional? Bueno, fundamentalmente afecta a todos aquellos que tenían una casa que no están en buenas condiciones de construcción, han perdido totalmente sus casas, aquellos que viven en las laderas de los ríos o aquellos, ¿no?, que viven en lugares en donde ha habido una intensa lluvia. Toda esa zona, desde Lambayeque hasta Piura, las lluvias han sido tan intensas que han perjudicado hasta casas bien hechas, bien elaboradas. Por lo tanto, el primer sector afectado es el sector vivienda y luego ciertamente el sector agroindustrial, que repito, desde Huaral hasta el departamento de Tumbes, significa alrededor del 70% de las exportaciones del sector agroindustrial peruano. El otro pedazo está lógicamente en el departamento de Ica, en el departamento de Arequipa, pero fundamentalmente lo más grande de exportación de arándanos, palta, mango, pimientos está desde Huaral hasta Tumbes. En estas circunstancias, ¿se puede hacer alguna proyección de crecimiento o es muy complicado, doctor Zúñiga? Mire, José, este país debería estar creciendo siempre entre 4 y 5% para reducir la pobreza 1 o 2 puntos cada año y sería, ¿no?, lo más probable que podría hacerse. Francamente, este país puede crecer siempre entre el 4 y el 6%. Pero los inconvenientes de corte político, las manifestaciones del mes de diciembre y del mes de enero han llevado que después de 22 meses enero vuelva a una cifra negativa. Yo no sé si los peruanos que hacen las manifestaciones entienden que se están afectando a sí mismos, ¿no? Y que es un país que puede crecer entre el 4 y el 6% siempre, y ya el mes de enero ha resultado un nivel de menos 1%. Con ese resultado yo creería que el nivel de crecimiento de este año va a estar entre 1,5 y 2% con mucha pena, porque hay la suficiente cantidad de recursos, ¿no?, para crecer, repito, entre el 4 y 6% siempre. Lógicamente, siempre y cuando no el legislativo y el ejecutivo anden de una manera conjunta y que en el sector público estén trabajando los mejores funcionarios para que pudieran llevar adelante el país, como sucede en el sector privado. Ahora, usted ha citado un tema muy puntual, ¿no? Hemos caído 1.1 en la economía a inicios de este año y eso está de una u otra manera establecido por los acontecimientos en la sierra sur del país. Estamos hablando de Puno, estamos hablando de Arequipa, de Cusco, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, ¿no? Pero ahora, si extrapolamos esta situación, la tragedia se ha trasladado ya en términos de eventos naturales hacia el norte, ¿no? O sea, vamos también a tener una mirada de caída a nivel regional en el norte, sin lugar a dudas, doctor Zúñiga. Mire, José, si uno hace un análisis de cuál es el mayor efecto, las manifestaciones políticas o los temas climatológicos, yo diría que mayor efecto en la economía o mayor impacto en la economía lo tienen los inconvenientes políticos que generan las manifestaciones. ¿Por qué razón? Porque el desgaste de imagen no solamente es local, sino a nivel internacional. Eso le indica a un inversionista que no vaya a trabajar más al Perú, que es un país en donde hay permanentemente manifestaciones políticas, ¿no? Va a ocurrir
¿no? Lo mismo que pensó alguna vez Raimondi, estamos sentados encima de un monte, ¿no?, de minerales, y alguna vez los minerales ya no se van a requerir porque habrá algún sustituto de los minerales y nos vamos a quedar con los minerales sin haber sido explotados. En el tema climatológico es un tema que se da cada 4 o 5 años, pero aunque parezca increíble, ¿no?, el tema climatológico también permite limpiar las tierras, y la primera plantación después de una tierra afectada por un fenómeno climatológico da resultados favorables. Por lo tanto, rápidamente, desde el punto de vista de un inconveniente climatológico, nos levantamos, ¿no?, y seguimos adelante. Pero el tema político, si no lo solucionamos, si no vamos con fuerza a solucionar y con autoridad a solucionar el tema del departamento de Puno, el departamento de Madre de Dios, no vamos a tener al corto plazo una posibilidad de tener una economía que tenga un nivel de crecimiento por encima del 4 al 6%, como yo quisiera que fuera siempre. Y eso se logra con autoridad. Uno no puede enviar al ejército ni a la policía sin armas. Tiene que respetarse la autoridad. Y respetar la autoridad hay que negociar. ¿Qué necesitas? ¿Qué requieres? Vamos a dártelo. Si es que los mineros informales o ilegales, como se denominan, están enviando su oro a Bolivia, ¿no es mejor que envíen el oro al Perú y el Perú sea el que exporte ese oro? Entonces pónganse de acuerdo, ¿no?, y trabajemos de manera conjunta sin afectar el medio ambiente. Por lo tanto, yo creo de que con respeto, o después de haber logrado el respeto, se puede negociar, ¿no?, y ayudar a lo que necesiten cada una de las comunidades. Pero lo que se tiene que corregir sí o sí es el tema político, que es el que afecta más a la economía. Las medidas que está tomando el gobierno, los anuncios que ha formulado el ministro Contreras, ¿son los más adecuados o falta apuntalar algunos temas centrales, doctor Zúñiga? El ministro Contreras es un exfuncionario del Banco Central, profesor de economía de SAN, es un joven, ¿no? Es un exfuncionario del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Su currículum es impecable, trabaja de manera estrecha con el Banco Central de Reserva, está haciendo las cosas bien. Han hecho una cosa que me ha parecido a mí memorable, y es que con el presidente del Consejo de Ministros y con el ministro de Energía y Minas se han ido al Canadá a la exposición más grande y más importante del sector minero del mundo para presentar al Perú. Eso me ha parecido una gran medida, ¿no?, impulsada por el primer ministro y por el ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas, ¿no?, y también, lógicamente, CEOs y propietarios de empresas mineras, lo cual permite de presentar a la economía peruana como una alternativa, no de inversión. Pero para ello se tiene que corregir el tema político, el tema de manifestaciones. Ahora, en esa línea, doctor Javier Zúñiga, ¿no? Tenemos un poco, digamos, de luz en el camino para captar nuevas inversiones en el presente año, o la situación no es propicia para el país, así como se presenta en estos momentos tanto el tema político como el tema de desastres. Mire, don José, luego de la cifra del mes de enero, que es negativa, yo he empezado a sentir, por el comportamiento de un conjunto de indicadores, que la economía ha empezado a mejorar. Y un indicador fundamental es cuando los alquileres de las viviendas empiezan a subir y los valores de las viviendas empiezan a subir lentamente. Y eso ha empezado a ocurrir desde el mes de febrero en adelante. ¿Por qué? Porque las manifestaciones se han calmado. Tal vez el Perú es un país de Dios, ¿no? Y este ciclón que nos ha caído de pronto se ha hecho para reducir las manifestaciones
y los movimientos políticos que son los que más, o son los que más mal daño le hacen al país, ¿no? Por lo tanto, yo creo que luz en el camino hay. Yo estoy sintiendo que la economía está mejorando, veo que el sector industrial empieza a mejorar muy lentamente, pero empieza a mejorar. Hay un sentimiento de incertidumbre que se empieza a reducir. No veo que se pelea el Ejecutivo con el Legislativo, lo cual me da una tranquilidad, ¿no? Entiendo que el Legislativo piensa en el cielo y no piensa en la realidad peruana, pero yo creo de que empiezo a sentir que la economía peruana empieza a mejorar. Y yo creo que teniendo a un presidente del Banco Central y un conjunto de directores de primer nivel, no, la cosa es muy tranquila, y teniendo un ministro de Economía que sabe lo que hace, es más tranquilo. Lo único que debería de hacerse es seguir presentando al país en diferentes medios internacionales para que pueda venir la inversión. La inversión extranjera no directa es fundamental en el Perú, es fundamental. Cuando uno hace un análisis, la inversión extranjera directa es como el 20-25% del PBI, y la inversión pública es el 1-2% del PBI. Por lo tanto, la necesidad de traer recursos del exterior es fundamental, y para ello hay que presentar al Perú en diferentes eventos internacionales. Fundamental es la inversión extranjera, ¿no? Inversión privada, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Qué hacemos con la Autoridad de Reconstrucción con Cambio en la circunstancia que vivimos? ¿Qué medidas tendría que tomar el gobierno para impulsar precisamente el desarrollo de cada una de estas regiones? Y esto tiene que ver con inversión pública, naturalmente. Claro, eso es inversión pública total. Yo creo que la institución, como se llame, porque la Presidenta de la República le quiere cambiar el nombre, como se llame, tiene que dedicarse fundamentalmente no a dirigir los diques, a dirigir los ríos, no para que de esa manera no se desborden los ríos y no existan los inconvenientes, ¿no? Y yo creo que hay que dedicar todos los recursos a esos, no dedicarlo a colegios, no dedicarlo a otra actividad que no sea la vinculada a los inconvenientes de los fenómenos del Niño que nos caen cada 4 o 5 años. El tema no ha terminado, José, porque se escucha mucho por los especialistas en temas medioambientales de que el fenómeno del Niño va a ser en el transcurso de todo el año, y por lo tanto no hemos salido, creo que librados del ciclón Yaku, pero del fenómeno del Niño no. Ahora, por otro lado, la institución no puede estar ubicada en la ciudad de Lima, tiene que estar ubicada en aquellos lugares en donde tenga más inconvenientes, y creo que en este momento puede ser perfectamente el departamento de Lambayeque, ¿no? Y bien, doctor Zúñiga, como siempre, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, y estas reflexiones, ¿no?, sobre cómo estamos en el momento económico, en medio de toda esta emergencia, en medio de la crisis política. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted, doctor Zúñiga. No, al contrario, José, ha sido un honor y te agradezco mucho por la invitación. Un fuerte abrazo. Abrazos. Conversamos con el doctor Javier Zúñiga, que es director ejecutivo de asesoría de negocios financieros Asfinsa y analista en temas económicos. RCR, la red que comunica y une al Perú.